¿Se han dado cuenta que todos los seres vivos estamos interconectados? Hoy hablaremos sobre los diferentes niveles ecológicos e interacciones ecológicas que se encuentran en todos los lugares si prestamos suficiente atención. Bienvenidos. Explorando Ando. Hay mucho por aprender y descubrir en el mundo de la ciencia. Explorando Ando. Explorando Ando. Estoy segura que si sales al patio de tu unidad educativa, te acercas a un jardín o vas a alguna plaza, de seguro vas a percibir varias especies de animales o plantas conviviendo entre sí en una misma área. Tal vez desde un inicio no percibas que el conjunto de esa especie forma una población y el conjunto de poblaciones forman lo que se llama una comunidad. Pero de todos estos conceptos hablaremos más adelante. Además, podemos percibir, por ejemplo, algunos colibríes alimentándose del néctar de las flores, algunas hormigas definiendo su territorio o llevando comida a su hormiguero. Sin embargo, también podemos ver insectos alimentándose de plantas, entre otras muchas cosas. Estos son solo algunos ejemplos de las maravillosas interacciones que pueden suceder en la parte ecológica de nuestro día a día en nuestro alrededor. Los niveles de organización ecológica. La ecología estudia los diferentes niveles de organización biológica, desde las interacciones de organismos con su ambiente hasta su interacción con otros organismos similares o completamente diferentes. Una especie es un conjunto de organismos semejantes entre sí, de características comunes y que tienen la capacidad de generar descendencia viable. Una población biológica es un grupo de organismos de una misma especie que viven en un mismo hábitat y al mismo tiempo. Las poblaciones se agrupan en comunidades, donde habitan e interactúan en una misma zona. Cuando consideramos una o varias comunidades en su ambiente natural, estamos hablando ya de un ecosistema. Entonces, por tanto, un ecosistema es una unidad de estudio de la ecología. La variabilidad del tamaño de los ecosistemas es enorme, desde un pequeño charco hasta una gran selva amazónica. Las interacciones ecológicas. Empecemos con la facilitación, que es aquella interacción entre organismos de diferentes especies donde al menos uno recibe un beneficio sin perjudicar al otro. Es muy común en ecosistemas donde las condiciones abióticas son severas. Por ejemplo, en la cumbre y en las zonas limítrofes existen áreas donde se entremezclan la vegetación subnival y la vegetación del piso andino superior. En estos lugares, la capa de vegetación es discontinua por el efecto de sobrepastoreo. En las partes más altas y menos húmedas es típico observar que entre pastizal abierto crecen los cojines suaves, verde amarillentos de dos especies de plantas, Pycnophilium molle y Pycnophilium tetrasticum. Muchos de estos cojines incluso pueden llegar a medir más de 1 metro al cuadrado. Estas plantas podrían cumplir un rol como plantas facilitadoras en estas comunidades vegetales, ya que es común observar que muchas hierbas pequeñas de diferentes especies crecen sobre estos cojines, aprovechando la materia orgánica generada. Sigamos con el mutualismo. Esta interacción es muy común entre población y población, donde existen beneficios para ambas partes. Por ejemplo, en La Paz, dependiendo de la época del año, los murciélagos polinizan alrededor de 14 especies de plantas, entre ellas cactus columnares, el tabaco, varias especies de géneros Solanum, Tacoma, Puya y también plantas cultivadas como la linterna china o farolito. Otro ejemplo es la dispersión de semillas en el altiplano y los valles secos. El zorro andino o zorro culpeo es alimentado en alguna medida de frutos de taco y también de molle. Las semillas de taco logran germinar luego de ser defecadas por el zorro, aunque es casi seguro que las de molle también. Además existen los mutualismos de defensa. Estas interacciones ocurren cuando un animal, comúnmente una hormiga, defiende una especie planta que le sirve como refugio.
o de la cual obtiene recursos alimenticios. En los bosques, las hormigas del género azteca viven y se alimentan en los árboles de El Amaibo. Además, las hormigas del género Pseudomyrmex viven en los árboles de Palo Santo. La depredación es quizás la interacción más conocida. Por ejemplo, la trucha es nativa de cuencas de América del Norte y en el lago Titicaca ha sido introducida con fines de piscicultura. Es una especie depredadora que es alimentada de individuos juveniles de especies nativas de peces, causando un gran impacto negativo para estas poblaciones. Si bien ya tenemos una mejor idea de lo que pasa a nivel de diferentes poblaciones, pasaremos a recorrer lo que pasa en una comunidad. Y para ello, la interacción llamada competencia nos servirá como herramienta. La competencia afecta la estructura de las comunidades ecológicas. Esto se puede dar entre los miembros de la misma especie, denominada competencia intraespecífica, mientras que la que tiene lugar entre miembros de diferentes especies es competencia interespecífica. Por ejemplo, la hormiga roja de fuego, nativa del sur de Sudamérica, es considerada entre las 100 especies exóticas invasoras más importantes a nivel mundial, ya que compite con éxito contra otras hormigas locales, ampliando su rango de distribución, además de reducir la biodiversidad entre invertebrados y reptiles, pudiendo también dañar o matar a ranas y pequeños mamíferos. Realicemos la valoración. Hola, soy Luis y mi pregunta es sobre ¿cuál es la importancia de conocer los niveles de organización y las interacciones ecológicas? Hola, soy Daniela Álvarez Portugal y soy parte del Instituto de Ecología de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra institución se dedica a documentar y a realizar investigaciones científicas sobre nuestra diversidad biológica para su conservación y su uso adecuado en nuestro país. Respondiendo a tu pregunta, los niveles de organización y las interacciones ecológicas son súper importantes, ya que nuestro planeta es único y es súper estructurado, ya que nos organizamos en poblaciones, comunidades y ecosistemas. Al saber sobre los niveles de organización nos permite, por ejemplo, estructurar una cosecha mucho más fértil. Ese es el caso de la microbiota, que compone diferentes organismos de hongos que nos ayudan a hacer nuestra tierra más fértil y por tanto nuestra cosecha estaría súper mejor. Otro tema son las interacciones ecológicas, que son súper importantes, como por ejemplo la polinización. Sin la polinización nuestras plantas no podrían existir y sin plantas nosotros no tenemos ni agua ni oxígeno. Para profundizar el tema, recomendamos realizar las siguientes actividades. Exacto. Como primera actividad, busca fotografías e imágenes de poblaciones microscópicas y trata de describirlas y registrarlas. Por ejemplo, primero, determina el número de poblaciones existentes. Segundo, ¿cuál es la población con mayor densidad? Y por último, observa las interacciones entre las poblaciones. Como segundo punto, conoce la historia de la vida de las plantas herbáceas. Para esta actividad y práctica, mide y demarca un cuadrado de 1 por 1 metro cuadrado en un jardín o plaza y observa el número de plantas diferentes que se pueden observar dentro de este cuadrado. A cada especie de planta asígnale un nombre diferente. Por ejemplo, puede ser una especie 1, una especie 2 y así sucesivamente hasta determinar todas las especies de ese cuadrado. Cuenta el número de individuos de cada especie de planta y trata de responder las preguntas planteadas en la anterior actividad. Mi nombre es Mónica Moraes Ramírez, soy bióloga y estuve a cargo de la dirección del Instituto de Ecología de la carrera de Biología de la UMSA en La Paz. Obtuve la licenciatura en Biología aquí en la poderosa UMSA y luego continué con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Una de las facetas más inspiradoras en mi historia como profesional ha sido el haber conformado equipos de estudiantes con los que he trabajado, he orientado tesis y de alguna manera se ha establecido una cadena muy sólida de
gente que quería obtener una profesión relacionada con la vida. Debo decir que me he enamorado de la naturaleza en nuestro país. Y de alguna manera esto ha potenciado el interés que he tenido para trabajar con plantas, por ejemplo, en el Herbario Nacional y en el Jardín Botánico de la UMSA. Por ello, yo quisiera transmitirles a ustedes que no se rindan nunca. Traten siempre de construir, de seguir avanzando, de seguir estudiando, de terminar el colegio, de empezar una carrera universitaria y quién sabe luego continuar con posgrado. Esta sociedad, si bien puede ser muy desafiante para algunas mujeres, también es muy motivadora porque mano a mano podemos también trabajar en equipos con los varones. Mi dedicación es para ustedes. Yo quisiera que ustedes construyan una vida similar porque encanta. Es una pasión maravillosa y la ciencia no solamente tiene una connotación a nivel de país, sino también con el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a esta gran aventura científica. Recuerda, la ciencia está en todas partes. Y lo primero que debes tener es bastante curiosidad. Hasta una próxima, futuros científicas y científicos. ¡Explorando Ando!